Para empezar con esta temática, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por la base de todo, que es entender las diferencias entre espíritu y alma, que creo que es un tema recurrente de confusión cuando nos metemos en toda la investigación espiritual. Entonces, vamos a empezar poquito a poco, a desvelar esta triada o esta trinidad que está compuesta por espíritu, alma y cuerpo. Desde las diversas cosmovisiones filosóficas y espirituales, la existencia ha girado siempre en torno a tres grandes líneas evolutivas. La consciencia no local, que la estaremos llamando espíritu, la consciencia local, que la estaremos llamando alma, y la materia, el cuerpo físico. La consciencia no local, hemos hablado de ella muchas veces, este es un término científico más bien que he usado en varios vídeos en los que he hablado de la consciencia, de sus enigmas. Tenéis una lista de reproducción, os la dejaré por aquí arriba, con toda la información, con todos los vídeos que he hecho sobre la consciencia. Ahora, la consciencia no local puede ser sustituida en términos espirituales por el concepto de espíritu. La consciencia no local o el espíritu es la esencia divina, la inteligencia subyacente que permea toda la realidad. Está en las células, está en los átomos, está en las plantas, en las galaxias, está en absolutamente todo. La sabiduría perenne nos transmite que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Una máxima absoluta. La consciencia no local, en términos científicos, sería el éter, también ha sido mencionado como el campo, el orden implicado, que nos decía David Bohm, la matriz, la supraconsciencia, es otro término que está muy de moda actualmente. Y luego, en términos metafísicos y espirituales, como no, tenemos el concepto de Dios, la unicidad, el todo, la fuente, son algunos términos recurrentes. Desde la sabiduría perenne, el término para referirse al espíritu es mónada. En el cristianismo ya sabéis que es espíritu. El neuma, que decían los sabios griegos, y en el hinduismo encontramos el concepto de atma. Entonces, vamos ahora a recurrir un momentito a la famosa ley de vibración de la filosofía hermética, que también la hemos visto mucho en el canal, la tercera ley hermética, que nos dice que todo vibra. Y como nos decía el gran Nikola Tesla, si quieres entender los secretos del universo, piensa siempre en términos de energía, frecuencia y vibración. Y así es. Todo vibra, desde el espíritu a la materia, lo que pasa que en diferentes frecuencias. Vamos a tener presente la ley de vibración y vamos a tener presente también la famosa ley de correspondencia, que sería la segunda ley del hermetismo, que la ley de correspondencia nos dice básicamente que la realidad se va replicando en los diferentes planos en formas diversas, pero que sean formas diversas no significa que sean diferentes. La ley de correspondencia nos dice cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Difieren en vibración, difieren en frecuencia, pero estamos hablando de la misma cosa. Entonces, teniendo en cuenta la ley de correspondencia y la ley de vibración, la sabiduría perenne, la sabiduría hermética, nos dice que la máxima vibración de la realidad corresponde al espíritu. Y en la polaridad opuesta encontramos a la materia, que sería una vibración mínima. Y entre medias está el mundo mental, está el mundo del alma, lo veremos con detenimiento. A un extremo está el espíritu, máxima vibración, máxima frecuencia, y a medida que va disminuyendo esa frecuencia, esa oscilación vibracional, se va densificando, va penetrando en la materia, hasta llegar a su máxima, o mejor dicho, a su mínima vibración, a su máxima expresión en lo denso, que sería el mundo material.
Entonces, podemos decir de otro modo que cuando la materia se manifiesta es el propio espíritu materializado, ¿sí? Por lo tanto, el espíritu siempre va a estar inmanente en la materia, aunque no lo parezca. La mente humana, como sabéis, los percibe como algo separado. ¿Por qué? Porque estamos encarnados en la dualidad, porque hemos olvidado parcialmente de dónde venimos, lo vamos a ver hoy con detenimiento, pero ambos, al final, son aspectos del todo, expresados de forma diferente y con la tendencia natural de interactuar entre sí. Tenemos claro entonces la polaridad que existe entre el espíritu y la materia. Pero, ¿qué hay del alma? ¿Cuál es el papel del alma? Bueno, vamos a ver algo muy importante para entender qué es el alma. Veréis, la frecuencia vibratoria de la materia es tan densa para el espíritu que éste necesita, vamos a decir, de un vehículo intermedio, de una vibración intermedia, de un vehículo energético para poder manifestarse en la materia. Y os voy a poner un ejemplo muy gráfico. Nosotros, como seres humanos, queremos meternos en el fondo del océano, pero no podemos respirar abajo del océano, ¿verdad? Y para ello necesitamos un submarino, por ejemplo. Pues ese submarino que nosotros usamos para introducirnos en el fondo del océano y no morir, pues sería el alma, el vehículo que utiliza el espíritu para sumergirse en la materia, ¿veis? O lo mismo, para volar necesitamos aviones, necesitamos un vehículo que nos permita transferirnos a través del aire. Pues bien, ese vehículo sería el alma, ¿ok? Bien, voy a cambiar un momento de imagen para que veáis algo y quede más claro el tema de las frecuencias y las vibraciones. Aquí, como podéis ver, he tratado de poner gráficamente cómo sería la vibración, la diferencia de vibraciones entre espíritu y materia. En el espíritu veis que es más sutil y en la materia se vuelve mucho más densa. Y entre medias está la frecuencia del alma, que es la que hace de ensamblaje. Entonces, el alma sería el vehículo de carácter energético que permite el anclaje del espíritu en la materia. Dicho de otro modo, es el puente que permite que ambos estén conectados y, como no, este alma posee un amplio margen de oscilación vibratoria. Entonces, el alma, quedaros con esto, que es el ente vibratorio, deriva de las implicaciones del principio del heterodinaje, que procede del ámbito cosmológico. Este principio del heterodinaje, si no estáis familiarizados, os pongo en contexto, nos dice que estos entes vibratorios poseen dos características fundamentales. Estos entes vibratorios que surgen para hacer de puente entre dos frecuencias muy distintas. El primer principio es que siempre que una frecuencia vibratoria alta convive con una frecuencia vibratoria baja, se produce espontánea y automáticamente una tercera frecuencia vibratoria. Y esta tercera frecuencia, en este caso, sería el alma. Y el segundo principio o postulado dice que, por otro lado, el principio de heterodinaje también nos dice que la frecuencia vibratoria emergente no es fija, sino que su graduación oscila entre la mayor, que en este caso sería el espíritu, y la menor vibración, ahora sí lo he dicho bien, que es la materia. Bien, el vehículo vibratorio que emplea el espíritu, por lo tanto, es uno, ¿vale? Lo que comúnmente se ha denominado desde las diferentes filosofías como alma universal, o también recibe desde el hinduismo concretamente el nombre de Buddhi, que también lo encontramos en la teosofía, de hecho. Ahora, debido al amplio margen vibracional, permite que en su seno se produzca una diferenciación, que es lo que da lugar a la fractalización del alma universal
en almas grupales, que las vamos a ver ahora, se reflejan en el reino mineral, vegetal y animal, y en almas individuales, que son aquellas almas que están dotadas de autoconsciencia y que se reflejan en los seres humanos, ¿ok? Ahora que tenemos claro qué es el espíritu, qué es el alma, en términos, como no, vibracionales y frecuenciales, vamos a entender un poquito más el trasfondo de la simbología de la tríada espíritu, alma y cuerpo, desde las diferentes culturas. La tríada cuerpo, alma, espíritu, como ya estamos anticipando, es uno de los arquetipos más destacados en la sabiduría humana y en la historia cósmica para acercarse a la comprensión de la estructura de la realidad y de la consciencia. Desde la filosofía latina, esta tríada es denominada como neuma, psique y cuerpo. Y desde la mística cristiana estaríamos hablando del famoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el símbolo para representar a esta tríada es el triángulo. El triángulo refleja a la perfección esta unión. Dos de los lados del triángulo, fijaos que crean la tensión, que sería el espíritu y el alma universal, para generar un campo de estabilidad, que es la base del triángulo, que sería ese plano físico. El triángulo es el símbolo que representa al espíritu, a Dios, descendiendo al hombre, por un lado, y por otro lado, al hombre ascendiendo al espíritu, ¿sí? Por el otro lado. Fijaos también en algo muy interesante, y es que en la simbología de esta tríada está implícita la ley del género, que es la séptima ley universal del hermetismo. La ley del género nos dice, básicamente, que el principio masculino y el principio femenino siempre están implícitos en la creación y que son fundamentales para toda generación. Entonces, aquí vemos como el principio masculino es el espíritu, que es ese principio eléctrico, ese principio creador, la voluntad. Y por otro lado tenemos al principio femenino, que está representado por el alma, que el alma es ese magnetismo, ese mediador entre el espíritu y la materia. Entonces aquí vemos muy bien reflejada esta ley del género o de generación. Desde la tradición alquímica, especialmente bajo la visión de Paracelso, y os voy a poner aquí otra imagen, aquí la tenéis, estos son símbolos alquímicos. Desde la visión alquímica, como decía, especialmente desde la visión de Paracelso, que luego se extendió a otros alquimistas, esta tríada es mencionada como la tría prima. Y la correspondencia simbólica es la siguiente. La sal representa el cuerpo, la materia, la estabilidad. Mercurio, la sustancia del mercurio, es el alma, que representa esa fluidez, esa consciencia mediadora. Y el azufre es el espíritu, que como hemos visto es el principio masculino, el principio energético, activo, la voluntad. En lenguaje hermético podemos decir entonces que el alma es un puente alquímico entre el reino divino y el reino terrenal. Y comúnmente lo encontramos representado con el sol y la luna. El sol es el principio masculino, de nuevo es el espíritu, y la luna es el alma o el principio femenino. Y aquí tenéis los símbolos, ¿veis? Aquí tenéis la composición de la sal, el mercurio y el azufre, como da este símbolo final. Aquí tenéis la tríada expresada también con los símbolos químicos y el triángulo, el círculo, que ahora hablamos de él. Y aquí tenéis, como no, el sol y la luna, que representan esa dualidad femenina y masculina que da origen a lo material. Por eso lo veréis tanto en simbología alquímica, estos símbolos. Más simbología acerca de esta tríada espíritu, alma y cuerpo. Desde la mística cristiana
tenemos a la triada del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que lo tenéis aquí representado en la primera imagen, que como sabéis, el Hijo se representa con la cruz, ¿no? Cristo, y la paloma es ese Espíritu Santo, esa materialización del Espíritu. Desde la tradición celta tenemos, por ejemplo, el triskel o la triqueta, que son los dos siguientes símbolos que veis. Y estos son símbolos que, lo mismo, representan la unión de cuerpo, mente, espíritu. En este caso, ¿no? Se habla de cuerpo, mente, espíritu, pero la mente, que sepáis que cuando se habla de esta triada se refiere a la energía del alma, al alma. Y estos símbolos, la triqueta y el triskel, son símbolos comúnmente de protección, símbolos celtas de protección. El árbol de la vida es otro símbolo para representar a la totalidad, para representar el viaje de ida y vuelta del espíritu y de Dios hacia la materia, ese triángulo, ese Dios que desciende a la materia y vuelve a ascender, ¿no? Y este árbol de la vida pues es típico, por ejemplo, de la cábala judía y de algunas culturas mesoamericanas. Tenemos después el Ankh o Ankh, que en simbología egipcia se le conoce como la llave de la vida, que simboliza la vida eterna, la inmortalidad, la energía vital, la protección y la salud. Luego tenemos otro símbolo también que proviene de Egipto, que es el Ouroboros, que se asocia con la totalidad del universo, la creación, la destrucción perpetua y el nacimiento. Y esto nos lleva a también el símbolo de la unión de los opuestos y la idea de que todo está interconectado, sin un principio y sin un fin. Estos son algunos de los símbolos. Aquí tenemos también la flor de lis, que también representa esa unión, esa triada. Entonces, los símbolos de la triada, como habéis visto, a veces vienen representados por un círculo alrededor. Voy a volver a esta escena. Aquí, por ejemplo, lo tenemos. A veces vienen con este círculo alrededor. Y es algo que también pues, es muy significativo porque el círculo es un símbolo de perfección, de unidad, de eternidad. Por su simetría absoluta, el círculo refleja que no hay principio ni hay fin, es eterno, igual que todo lo que es origen de todo lo originado, es decir, el espíritu. Y como figura geométrica cerrada evoca la totalidad, la renovación cíclica, la causa y el efecto, siendo el centro del círculo el origen, es decir, la causa, y la extensión de la circunferencia, el efecto. ¿Y qué más podemos decir sobre la simbología de la triada? Bueno, pues fue inevitable que mi mente se fuera a Nikola Tesla y a la famosa triada de números que siempre obsesionó a Tesla, que fue la triada del 369. Tesla decía, si conocieras la magnificencia del 369, tendrías la clave del universo. Y es que en simbología numérica, estos tres números representan precisamente al espíritu, al alma y al cuerpo. El 3 representa el principio creador, que lo tenemos aquí en la punta del triángulo. Luego el alma vendría representado por el número 6, que es el principio magnético mediador. Y el 9 representa la culminación, la materia consciente, la sabiduría encarnada. Así que estos números nos dan, como dice Tesla, la llave maestra de creación, la llave maestra del universo. Y esto es un tema que también me apasiona y que voy a reservarme para otro vídeo con detenimiento porque ahí hay bastante información que nos dejó el gran Nikola Tesla. Ahora tenemos claro cuál es la diferencia entre espíritu y alma. Y por supuesto, cuerpo físico. Tenemos clara cuál es la simbología detrás de esta triada y lo que representa. Tenemos claro también cómo se aplica la ley de vibración, la ley de correspondencia, la ley del género en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Vamos ahora a un tema que creo que nos interesa a todos los buscadores, a todos los alquimistas, que es comprender cómo evoluciona el alma, ¿no?
Porque si una de las grandes preguntas es ¿qué es el alma? Somos ese alma. ¿De dónde viene el alma? ¿Cómo evoluciona, ¿no? A lo largo de las eras, de las humanidades, de los ciclos. Pues lo vamos a ver a continuación. Te recuerdo que este conocimiento proviene sobre todo de teosofía, de la sabiduría perenne, de antroposofía, ¿ok? Y espero que te sea útil en tu propia búsqueda. Para mí lo fue, sin duda, y espero que este ejemplo que lo he sacado del gran Emilio Carrillo, que pone siempre este ejemplo, para mí ha sido siempre muy ilustrativo, que es el árbol, y espero que también lo sea para vosotros. Entonces, ¿cómo evoluciona el espíritu y el alma? El impulso de experimentación del espíritu impulsa a que la materia evolucione hacia formas cada vez más complejas e individualizadas. Entonces, este impulso es el que hace que la naturaleza vaya evolucionando hacia formas que cada vez son más complejas, hasta llegar a formas de autoconsciencia, formas como nosotros, que somos conscientes de nosotros mismos y del entorno. Y con ello, el vehículo energético, que es el alma, va también transformándose y adaptándose a las nuevas expresiones, ¿ok? Entonces, para este ejemplo, vamos a imaginarnos un árbol hermoso como el que está en la imagen, pero vamos a imaginarnos un árbol que está invertido. Vamos a pensar que las raíces provienen del cielo, que provienen de lo divino, ¿sí? Y que el árbol se va introduciendo en la materia. Entonces, la savia, que es el líquido vital que fluye a través de los árboles, sería la representación del espíritu adentrándose en la materia. La fuente, esa energía vital, ¿verdad? El árbol en sí, todo el árbol representaría el alma universal, ¿sí? Volveremos a este punto después. Recuerda que este alma universal es una frecuencia intermedia para que el espíritu pueda adentrarse en la materia. Es una frecuencia intermedia para que la savia pueda circular por el árbol, ¿vale? Después, este alma universal que es el árbol entero se empieza a fractalizar en el árbol y encontramos, por un lado, que el árbol del tronco más grande, del tronco grueso, empieza a salir más troncos un poco más pequeños, ramas, racimos. Pues bien, todo esto representaría las almas grupales. A más especímenes, es decir, cuanto más grande sea, por ejemplo, las ramas son más especímenes que los racimos o el tronco es mucho más grande que los racimos. Pues esto significa que a más especímenes, digamos, más cerca están del espíritu, más conectados están al espíritu, pero más lejos están de la autoconsciencia. Por otro lado, si seguimos fractalizando este árbol, tendríamos las hojas. Pero antes de llegar a las hojas, vamos a detenernos en esta parte de los troncos, las ramas y los racimos. El tronco o los troncos representarían el reino mineral. El reino mineral, aquí en la materia, es el que está más cerca del espíritu, es el que está más cerca de la sabiduría perenne, pero es el que está más lejos de la autoconsciencia. Después tendríamos el reino vegetal, que estaría representado en el árbol por las ramas. El reino vegetal ya empieza a tener cierta sensibilidad. De hecho, es en el reino vegetal donde aparece el plano emocional. Lo veremos a continuación. El reino vegetal está un poquito más lejos del espíritu, pero todavía no tiene esa autoconsciencia. Y luego los racimos del árbol, como veis, vamos cada vez a partes más pequeñitas del árbol. Los racimos representan el reino animal.
Con el desarrollo del reino animal, el plano emocional alcanza su máxima expresión y se configura el plano mental, en primer lugar, la mente concreta. ¿Sí? Todavía no hay una razón, pero ya se empieza a desarrollar una mente. Todavía no existe la autoconsciencia, pero casi. ¿Y qué pasa cuando llegamos a los racimos de los árboles? Que salen las hojitas. Pues bien, esas hojitas representarían ya no almas grupales, como si representan el reino mineral, vegetal y animal, sino que las hojas representan las almas individuales. Y consecuentemente, estas almas individuales están representadas en el reino del ser humano. Aquí, en el reino del ser humano, el aspecto mental de la mente concreta ya ha evolucionado a una mente abstracta, ya ha desarrollado una razón y una autoconsciencia. Y se acerca o empieza a desarrollar una mente elevada o una mente causal, que es como un nivel superior a esta mente abstracta. Esta línea evolutiva precisa, como ya anticipaba, de un alma individual para plasmarse en la materia. Entonces, a través de las diferentes partes del árbol, perdón, el alma va evolucionando desde el alma universal, que representa el árbol entero, al alma individual, que representa las hojas, pasando por el alma o las almas grupales que representan las otras partes del árbol. Entonces, fíjate que la experiencia del alma es absolutamente la base de la evolución y experimentación del espíritu a través de los diferentes reinos y que desarrolla experiencias que se van desplegando en lo que llamaríamos encarnaciones aquí en la materia. Entonces, fíjate que las almas grupales van encarnando progresivamente en los distintos reinos, en el mineral, en el vegetal y en el animal, así hasta llegar al plano humano en el que el alma grupal se vuelve a fractalizar en una expresión de alma individual que ya tiene un cuerpo causal. Un cuerpo causal lo analizamos después, no os preocupéis, sé que es mucha información. El alma individual se caracteriza por el desarrollo, como anticipaba, de este plano mental abstracto, desarrolla la razón, desarrolla este autoconcepto, desarrolla la autoconsciencia de sí mismo, ¿ok? Se pasa de una mente concreta a una mente elevada, a una mente abstracta. ¿Y qué más? Siendo parte, fijaos, de este alma universal, de este espíritu, cada una de las hojas o almas individuales, que somos nosotros, representa cada uno de nosotros, experimenta el reino de la materia de forma muy diferente a lo largo de una cadena de vidas o encarnaciones, etc. Imaginaos realmente las hojas en un árbol. Cada una de las hojas tiene una experiencia, a una le da más el sol, otra a lo mejor cuando cae la lluvia se moja más, otra florece antes que las demás, una cae al suelo primero, ¿no? Entonces, cada experiencia de las hojas, igual que nosotros en nuestra propia vida, es muy diferente. Sin embargo, la experiencia del tronco es la misma para todo el tronco, más o menos, ¿no? Ahí podemos ver cómo evolucionan las almas grupales, el cómo evolucionan en comparación a las almas individuales, que son las del ser humano.